Ejercicio en SQL para aprender Having en SQL y Python, donde vamos a responder a la pregunta de qué estudios han hecho 7 películas animadas con un promedio de más de 100.000 millones, de 100 millones de dólares. ¿Por qué? Porque nuestra base de datos es de películas animadas con sus ingresos, cuánto generó, cuál es el presupuesto y mucha más información. Ejercicio, vamos de una vez con lo básico, que es importar la librería SQLite. Aquí la ponemos, SQLite 3 y me da la sugerencia. Ahora ya lo que vamos a hacer es conectar este documento con la base de datos que tenemos aquí presente. O sea, esta base de datos la debemos de conectar con el documento donde vamos a manipular esos datos, y yo la voy a copiar y pegar. Entonces ponemos conexión base de datos igual a la librería, a un punto, y connect, y dentro de dos paréntesis y dos comillas dobles vamos a colocar el título del documento de la base de datos. Posteriormente a hacer eso, vamos a crear el cursor, que es quien ejecuta las cláusulas en SQL teóricamente, y luego o prácticamente mejor dicho, y luego le vamos a pasar la base de datos o la conexión de la base de datos, y le vamos a poner un punto y luego cursor y dos paréntesis sin más nada. Luego de hacer eso, ahora sí vamos a usar el cursor. Ponemos cursor.execute, abrimos dos paréntesis y ponemos 3 comillas o 6 comillas en total, 3 por aquí y 3 por acá. Vamos un tab y vamos a bajar y a escribir la cláusula de SQL completa. Lo primero, seleccionar los datos. Select. ¿Y qué dato vamos a seleccionar? Bueno, vamos a seleccionar el estudio, y aquí ojo con el nombre. Aquí es estudio, no está en mayúscula. ¿Por qué sé que no está en mayúscula? Porque aquí tenemos el título de las casillas o de los valores, y ahí vemos que estudio, o sea, donde esté aquí estudio con mayúscula, acá también tiene que estar con mayúscula, porque estamos seleccionando esos datos en específico. Luego de colocar los datos que vamos a seleccionar, colocamos una coma y bajamos, y aquí adentro vamos a seguir con el código, que sería count para contar cuántos datos, que evidentemente son cuántas películas hay, y la vamos a contar todas, y ponemos dos paréntesis y un signo de multiplicación o un asterisco. Luego le vamos a decir que a eso me lo va a nombrar como cantidad películas, que eso va a ser la cantidad de películas. Luego lo que vamos a hacer es mostrar el promedio de esos ingresos. ¿Cómo? Bueno, average, y ponemos dos paréntesis y le colocamos ingresos. Ese va a ser el promedio de los ingresos, y le estamos pasando por decirlo de esta forma, en la operación matemática donde va a sacar el promedio. Y eso también me lo va a nombrar con un nombre en especial, as ingresos promedio. Y adicionalmente, que se me percató, es que después de colocar cantidad de películas debemos de colocar una coma para separar los valores. O sea, esto es la cantidad de películas y estos son los ingresos, y eso se separa con una coma. Ahora, ya con esto presente, ya seleccionamos los datos y los convertimos. Adicionalmente, le vamos a indicar de dónde va a sacar esos datos, y lo vamos a especificar aquí muy claro. Aquí estamos conectando la base de datos, y aquí lo que vamos es a especificarle o a indicarle de qué tabla de esa base de datos me va a traer los datos, y la tabla se llama películas animadas. ¿Que concuerda con el título de la base de datos? Sí, pero normalmente son dos nombres totalmente distintos, pero en este caso se comparte por pura casualidad. Luego de indicarle eso, vamos a agrupar. Group by. ¿Agrupar por qué? Bueno, sencillamente esto se utiliza cuando utilizamos Javi, y es una de las reglas. Además de que vamos a agrupar, lo vamos a agrupar por estudio, y sería DreamWorks, Pixar, Disney, etc. Y después de agrupar eso, ahora sí vamos a utilizar Javi, y le vamos a decir que me cuente la cantidad total, como lo hicimos aquí arriba, count, y le ponemos un asterisco o un signo de multiplicación, pero me la va a contar con unas condiciones o con unas especificaciones, que el estudio, porque ya aquí lo agrupamos por estudio, que el estudio debe tener más o igual a 7 películas, que también, y le digo que tengan un promedio de ingresos mayores a la cantidad que indicamos en el ejercicio, que serían 100 millones de dólares, que es muchísima plata. Esa va a ser la condición. Recapitulemos.
agrupamos por grupo, agrupamos por estudio. Después le decimos que a esos estudios le va a pasar una condición muy especial con Javi, que es que me va a contar todas las películas, no, me va a contar todos los estudios y que esos estudios tengan más o igual a 7 y un promedio de ingresos de 100 millones de dólares. 7 que aquí es películas. Y como sabemos que son películas si están agrupadas por estudio. Bueno, cuando se agrupan por estudio se cuentan las películas porque aquí las estamos contando, que serían la cantidad de películas. Por eso fácilmente podemos agrupar y saber cuántas películas en total tiene un estudio, porque arriba ya hicimos ese conteo. Después de hacer esto, que ya lo terminamos, si quieres puedes poner 2 comillas o no, ya aquí podemos cerrar y seguir con nuestro código. ¿Qué es lo que viene? Bueno, si bien Select me da los datos, me los selecciona, yo los necesito es manipular. Y para manipularlo utilizamos fetcher. Y ese fetcher lo guardamos como en una variable. Pero esa variable va a tener un nombre especial que es de tupla. Va a ser una tupla que tiene diferentes valores. Y esa tupla se va a llamar resultado. Y a partir de resultado, nosotros vamos a utilizar un for para que recorra cada valor de esa tupla y me los muestre en pantalla. Entonces ya vamos a poner ese valor y aquí está. Primero que todo, esto es un print sencillo en la pantalla que da una indicación al usuario. Luego viene el for. Colocamos for, estudio. ¿Por qué estudio? Bueno, porque estudio es una de los datos que traemos. Luego ponemos una coma y ponemos cantidad de películas porque también fue una de las conversiones que hicimos, porque esta si bien no está en la tabla directamente, nosotros ya la traímos. Entonces también ponemos cantidad de películas para saber, y también le ponemos ingresos promedios, que también fue lo mismo que hicimos, lo sacamos, lo acabamos de calcular con el promedio de los ingresos, y le decimos que esos 3 valores me lo va a encontrar dentro de la tupla resultado. Le ponemos 2 puntos y le indicamos que me lo muestre en pantalla como lo estás viendo ahorita. ¿Qué sería estudio? Pues estudio, la cantidad de películas o sencillamente películas va a ser cantidad de películas, y los ingresos promedio es ingresos promedio o promedio de ingresos. Más nada. Ese for es súper sencillo y básico. Ahí lo puedes ver, y ya después de colocar ese for vamos a cerrar la conexión entre la base de datos y este documento con conexión base de datos.close. ¿Por qué ese nombre? Porque fue el mismo el mismo que pusimos para crear la conexión con la cual abrimos esa conexión entre la base de datos y este documento. Guardamos, ejecutamos en la consola a ver si nuestro código funciona, y gracias a Dios funciona. Tenemos que el estudio que tiene más de 9 películas con un promedio mayor a 100 millones es Illumination, y estos datos en forma más práctica o profesional se podría interpretar de la siguiente manera. Aunque Pixar y Illumination han producido la misma cantidad de películas, porque las dos tienen 9, ahí se puede ver películas 9, Illumination, que es un estudio que crea películas, genera más ingresos por película, lo que muestra una estrategia más rentable y eficaz desde el punto de vista financiero. Y esto, por el motivo de hacer todo este análisis, es para tomar decisiones financieras. Si usted trabaja en una empresa y llega un inversionista o un alto ejecutivo y quiere invertir en algunos de los dos estudios, uno con los datos puede analizarlos y decirle, bueno, mi recomendación según los datos es esta que le acabo de decir, pero si usted quiere hacer lo que quiere, puede hacerlo, pero los datos dicen esto, que Illumination es mucho más rentable en promedio por película que Pixar. Muy curioso el hallazgo, pero interesante. Y ojo con esto que te voy a decir, que estos datos son totalmente aproximados, no son 100% reales y solamente son de motivo de estudio o de práctica para nosotros ir aprendiendo a hacer SQL. Pero que esto se puede hacer en la vida real, claro que sí, pero con datos verídicos y confirmados y obviamente de dichas empresas. Y vamos con la recapitulación porque ya terminamos el ejercicio y en resumidas cuentas, importaste la librería, la utilizaste, creaste la conexión entre la base de datos, creaste el cursor, ejecutaste tus SQL, seleccionaste los datos, indicaste de dónde, los agrupaste y utilizaste Javier para ver las condiciones a esos grupos y después los mostraste en pantalla y cerraste la conexión entre la base de datos y este documento. Ya aprendiste la teoría, ya la pusiste en práctica, adicionalmente aprendiste una interpretación bastante curiosa del resultado de este ejercicio. Solamente me toca agradecerte a ti y a mi familia. A ti por ver este video y a mi familia por apoyarme en este proyecto. Así que sin más, muchísimas gracias por ver este video.